Juan Cruz Godoy, candidato a senador por la Libertad Avanza en el Chaco y una visita especial en momentos decisivos de la campaña. ¿Lo podés presentar? Claro que sí. Son pocos los momentos de encontrarnos con verdaderos soldados de la batalla cultural y esta es la oportunidad. La verdad que si yo soy un representante joven de la política, él todavía más joven y todavía representa mucho más a nivel nacional. Iñaki Gutiérrez, un ejemplo para muchos jóvenes del país y para todos los liberales. Iñaki, ¿por primera vez en el Chaco? No, ya estuve en la campaña provincial aquí, vine a ver el debate de candidatos, hice un encuentro con un grupo bastante pequeño de jóvenes porque de alguna manera se estaba gestando todo lo que hoy, todo el trabajo que hoy se ve en la cantidad de gente que vino ayer y en la cantidad de gente que apoya la Ciudad de la Libertad y bueno, muchas veces también utilizando el aeropuerto con motivo de ir a Corrientes, pero no lo cuento como visita. ¿Y qué viste o que de alguna manera te deja este tipo de visitas como para una mirada que comprenda a la provincia en lo que son las propuestas liberales? Bueno, que hay que a veces entender que cuando uno baja al llano, esas propuestas, y cuando me refiero al llano me refiero al interior, esas propuestas se pueden hacer más realidad aún que en el área metropolitana de Buenos Aires, porque acá tenemos productores, acá tenemos muchísima gente que se queja, digamos, de los altos impuestos que paga a costa de muchísimos empleados públicos y una gran ineficiencia de aquellos, porque uno podría tener una estructura estatal grande, funcional, a la cual haya poco que criticarle y bueno, eso haría un poco más complicada nuestra labor de entender que la Argentina tiene que tener un Estado pequeño. Pero no es el caso, el Estado no es eficiente, no soluciona los problemas, incluso en muchísimos aspectos pone trabas. Me refiero al Estado como concepto, ¿verdad? Y también, bueno, que en el caso estricto de la provincia del Chaco está transitando un doble cambio, si se quiere, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, de lo que fue haber salido de 25 años de kirchnerismo. Te presentaba a Juan Cruz como alguien muy joven. Vos de alguna manera irrumpiste, creo que alrededor de los 19 años, Más o menos. Cuando hiciste aquel video que impactó a nivel país. ¿Qué intentaste hacer en aquel momento y qué lograste como para hacer un salto tan grande y estar hoy jugando en las ligas grandes de la política? Bueno, quise hacer lo que trato siempre de transmitirle a la gente cuando me pregunta, che, ¿cómo hago videos? ¿Cómo puedo empezar? Yo de verdad, mi primer conexión con la política no fue con un político, no fue con un cargo, no fue con... Digo, incluso hoy no soy empleado público, sino que fue poner, digamos, ponerme la cámara enfrente, grabar un video y subirlo a mi Instagram personal. Digo, el Instagram que cada uno tiene, que tiene fotos con la familia, que tiene fotos con amigos. Y de la nada estaba el video ese ahí como primer posteo, en el cual yo hablaba hablaba un poco, hacía un resumen de lo que había sido la elección del 2019 y nada, ya después de ahí ese video se difundió en Twitter y yo decidí comenzar a hacer videos de forma más regular y acá estamos, 6 años después, luchando para que Juan Cruz Godoy sea senador nacional por el Chaco. Y ya instalado donde estás, como persona de referencia del presidente de la Nación, ¿cómo lo describirías desde tu perspectiva de joven a ese Javier Milei con 50 y algo de años y sentado en el lugar más preponderante? Bueno, como un luchador y como un soñador, porque al fin y al cabo, hace 6 años, 7 años, era imposible de pensar que Javier Milei podía llegar a ser presidente y él tenía un camino claro en la cabeza, le fue leal ese camino, entendió que se puede hacer realidad lo que uno se propone si trabaja para ello. Y yo creo que si le preguntás a Juan Cruz, es exactamente igual. Juan Cruz hace 2 años no se imaginaba ni de casualidad estar en este lugar y hoy ese lugar es realidad a raíz del trabajo que realizó, con lo cual con mucho empeño y con mucho trabajo las cosas se consiguen. Y bueno, eso es lo que a mí me enseñó por lo menos el presidente, ¿no? Que si uno se pone las pilas por lo que quiere, se consigue. ¿Y ese perfil de cascarrabias que muestra en las redes, no te asustó en su momento? No, porque, y esto es muy importante lo que vos mencionás, yo no lo veía en Massa, no lo veía en Kicillof, no lo veía en Cristina, ese perfil de cascarrabias, y estaban destruyendo la Argentina. Entonces digo, bueno, capaz a lo mejor tengo que dejar de analizar las formas y mirar el fondo, y el fondo me convenció muchísimo. O sea que a partir de tu encuentro con él es como que profundizaste también tu
cuestión ideológica con lo libertario. Totalmente. Yo además tengo una relación personal con él. Yo soy amigo de Javier Milei y trabajo en algunos aspectos para el presidente, como manejando su TikTok personal, pero soy amigo de Javier, con lo cual me habilitó el hecho de estar cerca de él, de verlo crecer en el sentido político y también de poder hacerle muchísimas preguntas en lo privado con respecto a cuestiones que no me quedaban claras, con respecto a cuestiones que me interesaba profundizar. Pero me parece que tiene eso, tiene un imán con los jóvenes porque les habla de frente y yo te digo la verdad, cuando vos creces escuchando este país no cambia más, no, estamos condenados al abismo, no hay salida, la salida es Ezeiza, acá las transformaciones que se tienen que hacer no se pueden hacer porque hay un grupo de gente que se va a oponer y las va a frenar, realmente dejás de escuchar formas y escuchás al que te habla de frente y te dice así no vamos más, pero esto tiene salida, esto tiene un futuro. En esas conversaciones de amigos que comentás, ¿cómo ve Javier Milei este país profundo? Acá en el Chaco nunca lo tuvimos, salvo la última vez visitando la inauguración de un templo, pero no lo tuvimos recorriendo los barrios, no estuvimos hablando con las pymes, pero debe tener una mirada respecto a este país profundo. ¿Cuál es? Bueno, que es el que lo puso en el sillón de Rivadavia, porque al fin y al cabo el interior productivo, el interior del país es quien lo pone a Javier Milei en el sillón de Rivadavia. Las PASO para nosotros fue sumamente llamativo ver el mapa tan pintado de violeta, más incluso provincias a las que no habíamos ido, verlas pintadas de violeta. Y entiende que la raíz de todos los males es la corrupción y es el déficit. Así que ha entendido que capaz a lo mejor las medidas que se toman en algún que otro sentido no terminan de llegar en el momento, en el instante, al bolsillo de los chaqueños, pero él cree que al final del camino el que no haya inflación nos beneficia a todos y que es el punto de partida para empezar a tener un país normal. El hecho de tener precios relativos claros y bueno, de no tener... Hay muchas empresas que tenían al 30-40% de sus empleados remarcando precios, o sea, revisando diariamente la estructura de precios, en vez de estar laburando efectivamente en lo que la empresa, el comercio, el supermercado, tenía que estar trabajando. Porque es un laburo cuando uno tiene muchísimos productos y un gran esquema de precios, andar reviéndolo 2 o 3 veces por día. Así que, bueno, como te digo, falta muchísimo por hacer. Realmente falta mucho por hacer, pero creo que los primeros pasos están dados y con esos logros es que venimos a pedirle a la gente, bueno, que nos acompañe y también entendiendo que han hecho un esfuerzo enorme, que se han ajustado, que han apoyado, que han decidido que el camino más difícil es el correcto, así que nosotros valoramos muchísimo porque el esfuerzo no es del gobierno sino que de todos los argentinos. Apelo a tus conocimientos en redes que están mostrados. Las dos bases en las cuales se construyó el triunfo de Javier Milei creo que han sido, y sobre todo su primer año de gestión, la reducción de la inflación, el déficit cero y todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción asociada al gobierno anterior. Sin embargo, en redes y en los medios, en los últimos meses lo han golpeado muchísimo con todo el tema de audio, con todo lo que las redes permitieron multiplicar de una manera muy fuerte. ¿Cómo se recupera esa ala que es tan importante para lo que es la batalla cultural de la cual vos hablabas en el principio? Esa batalla contra la corrupción. Explicando que yo pongo las manos en el fuego por Javier Milei, que pongo las manos en el fuego porque en este gobierno a quien robe se le va a cortar la cabeza y que por sobre todas las cosas, en el marco de lo que vos mencionás de los audios, digo, porque me parece interesante mencionarlos. Se separó a un funcionario que no había denunciado de forma correcta, porque al fin y al cabo una conversación de café no es un lugar para denunciar un hecho de corrupción, sino que es la justicia el lugar para denunciarlo. Sí. Nosotros nos encontramos ajustados a derecho. Lo que la justicia determine, nosotros vamos a acatar y el presidente de la Nación tiene el sable para cortarle la cabeza a quien sea que haya cometido un ilícito. Claro, por eso hablaba de tu conocimiento en redes, porque si hubo un lugar en donde esto reventó fue en redes. Porque de alguna manera nosotros no tuvimos una respuesta rápida porque nos chocamos con algo que no sabíamos si era cierto en términos de si el audio lo había inventado Mauro de Federico. No lo había inventado Mauro de Federico, pero lo que había dicho Españolo fue realmente algo muy difícil de entender. Y yo creo que optamos por la seriedad, porque yo salí a decir,
no, che, están hechos con inteligencia artificial, o che, no, este no es español, cuando todavía no tenía ni un hilo de información de lo que había sucedido, más que el audio que había escuchado en el memoria de Federico, era de alguna manera un poco inconsciente hacerlo. Una vez que hubo varias cosas aclaradas, yo sí salí a hablar y varios más digamos, referentes de la Libertad Avanza salieron a hablar, pero te soy sincero, te hablo desde el caso personal, me choqué con algo que no sabía por dónde encararlo. Pero bueno. O sea, ¿vos creés que toda esta línea de la lucha contra la corrupción, la Libertad Avanza la recupera como parte de su estructura de base? No tenemos 12 procesos judiciales abiertos, no tenemos a nuestro líder condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Digo, yo podré explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y convencerla de que nosotros no somos corruptos. Ahora, de ahí a pensar que quienes están enfrente están limpios, está confirmado que no. Entonces, yo creo que me debo a la ciudadanía, no me debo explicarle al kirchnerismo, pues digo, quien instaló todo esto en redes y quien hizo un gran trabajo de destrucción o de intento de destrucción del gobierno fue el kirchnerismo. Y en ese aspecto a mí me llama poderosamente la atención que se congreguen, digo, que la persona que me diga corruptos se congregue todos los domingos en San José 111 para aplaudir a una condenada que tiene tobillera electrónica, pero bueno, la Argentina da para todo. ¿Se puede soñar con Javier Milei en el Chaco antes del 26 de octubre? ¿O está la agenda muy complicada? Se puede soñar, ¿sí? Así como vos lo dijiste. Así es. Estén muy atentos todos, porque vamos a avisar. Bueno, plantado ya acá entonces en este momento de la campaña, con este respaldo de Iñaki a tu lado, con la posibilidad de que llegue el presidente, ¿cuál es la mirada que tenés de aquí al 26 de octubre? Ayer Capitanich, no sé si lo leíste, dijo que podría ser su última elección. Yo también pienso lo mismo. Lo más importante acá es recordar quiénes hicieron esta campaña en el 2023. Que fueron primero un montón de jóvenes de entre 18 y no más de 25 años, corriendo por todos lados, gritando en videos y en las mismas calles, organizándose para fiscalizar por primera vez. Muchos iban a ir a votar por primera vez. Fueron los jóvenes que convencieron después a los padres, que después hasta abuelos, jubilados, pensionados, fueron a fiscalizar por Milei en el 2023. Ese es nuestro trabajo, ir a buscarlos, volver a pedirles que sueñen con un Chaco mejor y con una Argentina mejor, porque es posible y es de la mano de la Libertad Avanza. De lo contrario, la Argentina retrocede a un lugar al que no queremos volver y que ellos mismos saben que no queremos volver.